Que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Comenzamos este compacto informativo destacando que a partir de este miércoles los más de 1.742.000 migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia, que no cuentan con una visa, podrán iniciar con la primera fase de implementación del estatus temporal de protección. Esta medida, creada por el gobierno colombiano con el fin de proteger a la población migrante venezolana que se encuentra en condición de vulnerabilidad, se implementará en 3 diferentes etapas, las cuales se desarrollarán en los meses de mayo, septiembre y octubre respectivamente. Una etapa gratuita que se hará totalmente en línea a través de dispositivos electrónicos y que inicia oficialmente este 5 de mayo y se extenderá hasta el próximo 28 de mayo de 2022. En otras informaciones, la Asamblea Nacional Chavista escogió y juramentó la tarde de este martes a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Entre los 5 principales figuran Alexis Corredor, constituyentista, Tania de Amelio, rectora del Consejo Nacional Electoral el año pasado, Enrique Márquez, diputado de Un Nuevo Tiempo, Pedro Calzadilla, exministro de Educación Universitaria, y Roberto Picón, ex asesor político de la Mesa de la Unidad Democrática. Electoral principal, ciudadano Pedro Enrique Calzadilla Pérez. Como primer suplente rector electoral, ciudadano Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil. Como segundo suplente rector electoral, ciudadano Saúl de Jesús Bernal Peña. Postulado por las universidades. Como rector electoral principal, ciudadano Roberto Antonio Picón Hernández. Como primer suplente a rector electoral, ciudadano Conrado Ramón Pérez Briceño. Como segundo suplente a rector electoral, ciudadano León Antonio Arismendi Anuel. Es todo de la propuesta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por su parte, los partidos políticos de la plataforma unitaria rechazaron la directiva del Consejo Nacional Electoral, elegida este martes por el Parlamento chavista. No debe imponerse unilateralmente el árbitro electoral. El CNE, así como el resto de las condiciones electorales, deben acordarse para que todos los podamos tener elecciones libres, justas y competitivas, indicaron en un comunicado difundido por el Centro de Comunicación Nacional. En ese sentido, el presidente interino Juan Guaidó destacó que las consecuencias de querer imponer un árbitro electoral serán las mismas que en 2018 y 2020, arrastrar a Venezuela a un desastre mayor. Hoy, desde esta plataforma unitaria y esta Asamblea Nacional, estamos unidos y firmes por un camino claro. Elecciones libres, justas y verificables, aseveró Guaidó. Entre tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral por considerar que son contrarias al Estado de Derecho democrático y la independencia de los poderes políticos del Estado. Almagro indicó que esta ilegitimidad de origen vicia de nulidad sus actos y decisiones, así como cualquier legislación que aprobará. En noticias de salud tenemos que la Conferencia Episcopal Venezolana informó que desde marzo de 2020 y hasta el mes de abril han contabilizado 201 contagiados y 24 fallecidos por COVID-19, entre los 2.002 sacerdotes presentes en Venezuela. La cifra de los contagiados representa 10% del total del clero venezolano, mientras que los fallecidos a causa del virus, 11,9% de los contagiados y 1,2% del total del presbíteros en el país. Por su parte, el médico cirujano pediatra y expresidente de Clínicas Caracas, Amadeo Leiva, destacó hoy en RCR que Venezuela tiene un atraso muy grande en cuanto a la vacunación anti-COVID y que eso debe ser la mayor prioridad para la administración de Maduro. Si cada persona necesita 2 dosis, podríamos decir que solamente hemos vacunado 425.000 personas. Eso es absolutamente pero muy bajo. Estamos en la punta de la cola final de toda Latinoamérica. No hay país en Latinoamérica que haya puesto iguales o menos vacunas que nosotros. Es decir, estamos sumamente retardados, con un programa bastante, vamos a decirlo, desordenado, para no hacer otra exposición. El personal de primera línea, que en todos los países es el personal sanitario, todavía hay más de
50% de ese personal, especialmente los que trabajan en clínicas privadas, que no han podido recibir la vacuna. Por ejemplo, en el Hospital de Clínicas Caracas, donde yo ejerzo la pediatría, los anestesiólogos fueron excluidos, los cirujanos fueron excluidos, los traumatólogos excluidos, los pediatras excluidos y los ginecobstetras excluidos. Cuando usted revisa la estadística venezolana de la cantidad de médicos fallecidos por COVID, esas 5 especialidades que yo le mencioné son las primeras 5 causas de fallecimiento como especialidad por COVID. Asimismo, el médico Amadeo Leiva insistió en que el sector salud y las personas mayores de 60 años deben ser prioridad sin excepción para aplicarse la vacuna anti-COVID. El personal sanitario está muy expuesto y no es solamente el médico, que es lo que yo he reiterado, repetido y dicho. El personal sanitario es todo el que trabaja en una institución sanitaria, sin distingo de la profesión que tenga, sin distingo de la preparación que tenga. Baste que trabaje en la institución hospitalaria porque está expuesto. Cuando a mí me pusieron la vacuna a través de la cátedra de pediatría en el hospital de niños, delante de mí estaba el muchacho que sirve café en la cafetería privada del hospital de niños. Me pareció excelente. Ese muchacho está expuesto porque ahí van a tomar café los pacientes, los médicos, y más de uno puede llevar el virus como portador. Entre tanto, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, exhortó al régimen de Nicolás Maduro que se aplique una vacunación anti-COVID masiva en el país, ya que el virus cada vez está más agresivo y el sistema sanitario está colapsado. Es un tema transversal, es un tema que nos tiene que preocupar a todos, porque lamentablemente vemos en la información poco ambigua, en la información ambigua que está emitiendo el órgano rector en materia de salud sobre este plan, y es preocupante, María Alejandra. En este momento el virus está golpeando con muchísima fuerza familias venezolanas. Hoy no es un secreto, el virus ya no puede ocultarse. Sin embargo, vemos con muchísima preocupación la lentitud que se está realizando para poder tener acceso universal a la vacuna. Nos preocupa muchísimo ver que se necesitan 30 millones de dosis de vacunas para vacunar 15 millones de personas. Al paso que vamos y viendo los cálculos y escuchando a los expertos, Venezuela tardaría 7 años para tener este monto. Esto es grave, esto es muy grave, porque hoy los venezolanos urge una inmunización colectiva o inmunización en rebaño para poder detener, para poder mitigar el impacto que está generando estas nuevas variantes en la salud del pueblo venezolano. Ana Rosario Contreras aseveró igualmente este miércoles en RCR que hasta la fecha van más de 520 médicos fallecidos por COVID-19 e insistió en que es una situación terrible y que se debe prestar atención. Ayer conocimos el fallecimiento del licenciado José Páez del Hospital Universitario de Caracas, una persona joven, un profesional de enfermería, padre de 2 hijos que muere contagiado por COVID-19. Y de hecho tenemos otros casos que han fallecido a lo largo y ancho del país que van a ser incluidos en el próximo reporte. Es decir, hemos superado más de 522 trabajadores de la salud, y eso es muy grave, María Alejandra, porque eso nos está colocando a Venezuela como el primer país con la tasa de mortalidad de personal sanitario más alta, y eso es grave porque esto habla de un sistema de salud que no está ni siquiera en capacidad de proteger y preservar la vida de sus trabajadores. Esto habla del colapso, esto habla de las circunstancias que hemos venido denunciando y que la pandemia lo ha colocado de manera muy difícil para el mundo y sobre todo para el venezolano que no tiene dinero para poder accesar a un sector, a un servicio público, a un servicio de salud privado, que es más del 80% de la población. En otras informaciones, tenemos que el director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, informó la tarde de este martes que obtuvo información acerca de 5 militares venezolanos heridos en un nuevo combate contra el Frente 10º de la guerrilla de las FARC. El activista precisó que este balance corresponde a un enfrentamiento en un sector conocido como Los Cañitos, perteneciente a La Victoria.
Este combate se generó la noche del lunes, al igual que otro en el sector La Soledad. Y pasamos a la materia económica, y es que a 2 días del aumento del salario mínimo por parte del régimen de Nicolás Maduro, el cartón de huevos, que es una de las principales fuentes de proteína que llega a la mesa del venezolano, superó el monto de 10 millones de bolívares y alcanzó un precio de poco más de 11 millones de bolívares, lo que pulveriza el salario mínimo del venezolano. En este sentido, el profesor universitario y economista Ronald Balsa calificó como una burla este nuevo aumento del salario mínimo y afirmó que la hiperinflación lo volverá a devaluar. Pues la hiperinflación continúa y los aumentos de salario son como los billetes que saca el Banco Central. O sea, se hace un anuncio insólito un día y pasados 2 meses, que todo lo que se dedicó a esos salarios o a esos billetes se perdió. Y seguimos en una situación en la que, el anuncio del 1 de mayo es, como dice Froilán, una burla para todos los trabajadores y para todos los venezolanos. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional, según una encuesta realizada hoy por el Gabinete de Comunicación Estratégica de México, el 82.7% de los ciudadanos de ese país considera que la tragedia del metro capitalino, que suma ya 25 muertos, fue por una negligencia de las autoridades. La encuesta resalta que mientras que el 82.7% atribuye la catástrofe a la falta de atención o negligencia de las autoridades, el 10.1% considera que fue un accidente y el 2.4% que se trató de ambas cosas, mientras que el resto no se posiciona al respecto. Sin embargo, el presidente de esa nación, Manuel López Obrador, afirmó que van a realizar una investigación profunda para dar con la causa del accidente que sacudió el pasado lunes a los mexicanos. Va a ser una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad. En otras noticias tenemos que la India registró este miércoles 3.780 muertes a causa del coronavirus, el número más elevado desde el inicio de la pandemia, mientras las infecciones diarias aumentaron de nuevo tras varios días de ligeras caídas en medio de una vertiginosa segunda ola que ha colapsado el sistema sanitario. Los últimos datos del Ministerio de Salud indio elevaron la cifra total de fallecimientos a 226.188, mientras que registraron 382.315 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. El número total de contagios asciende ya a 20,6 millones. Y pasamos a los deportes, y es que Rafael Nadal debutó con un triunfo en el Masters 1000 de Madrid luego de vencer a Carlos Alcaraz por 6-1 y 6-2. El número 2 del mundo en el tenis sometió desde el principio a Alcaraz, que incapaz de dejar a un lado la presión, no llegó a encontrar el acomodo sobre la pista. Erró en exceso y apenas mantuvo el pulso en los intercambios propuestos por su rival. Así llegamos al final de este compacto informativo vespertino. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.